Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase. Hoy día vamos a avanzar con vocabulario. Vamos a continuar con vocabulario perteneciente a la ontología o metafísica. Estábamos viendo lo que era physis y natura. A partir de esas dos expresiones tenemos las tendencias del naturalismo y el fisicalismo. Entonces, veamos cada una de ellas. A ver, fisicalismo. Fisicalismo está en la parte griega. Por favor, les pido que busquen bajo la fi. Al final, en las últimas páginas, vean por la 13, 14. A ver, Brigitte puede leer. Vamos a ver, primero busquemos dónde está. Ya, profe, ya la encontré. La página 14. A ver, un ratito escribo fisicalismo. Ya. Bien, a ver, le escuchamos, por favor. Ya. Fisicalismo. Varios sentidos. 1 y 2. Doctrina según la cual los procesos psíquicos pueden reducirse a o explicarse en términos de procesos físicos. 3. Doctrina según la cual la física constituye o debe constituir el modelo para todas las ciencias, cuando menos las naturales. Ya, perfecto. Gracias, Brigitte. Bien, entonces hay un doble significado. Empecemos por ahí. Bien, el primero se refiere a la ontología. Por lo tanto, es ontológico. Y el segundo tiene que ver con el conocimiento. Llamémosle epistemológico. Bien, a ver. Entonces, empecemos por el fisicalismo ontológico. Entonces, es una doctrina acerca de la realidad, ¿sí? Doctrina filosófica. ¿Sí? O, bueno, para que no repitamos la misma palabra, pongamos doctrina filosófica, ¿sí? Que sostiene que todo lo que existe es físico. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, y bueno, ¿y qué es lo físico? Todavía no está explicado, pero podríamos nosotros hacer referencia a la física. ¿Sí? Todo lo que estudia o postula la física, eso es lo único que existe. Tenemos nosotros, a ver, en esta primera acepción que tiene esta tendencia, se hace referencia al mundo psíquico, es decir, con otras palabras, a los fenómenos mentales. ¿Y cuáles son ellos? Podemos hablar con otras palabras, de la conciencia, ¿sí? La percepción, las sensaciones, las emociones. ¿Sí? El ser humano tiene, por ejemplo, temores, tiene aspiraciones, tiene memoria, ¿sí? Puede tener angustia. Ahora tenemos mucho miedo de varias cosas.
los pensamientos, ¿sí? Todo eso son fenómenos mentales, los sueños, ¿sí? Eso en conjunto es la vida mental, ¿sí? Ahora, por otro lado, lo físico es el cerebro, la cabeza, ¿sí? Los nervios, la columna vertebral. Eso es algo material. Pero, y bueno, ¿y cuál es la característica de lo material? Eso veremos. En otra ocasión tenemos que ver cómo Ferrater Mora describe, caracteriza lo que es la materia, ¿sí? Tanto en griego como en latín. Aquí simplemente estamos hablando de la physis, ¿sí? Y recordemos, physis era lo que es producido, lo que crece, lo que nace. A partir de la naturaleza, ¿sí? Ejemplos de physis sería, por ejemplo, cuando de la noche a la mañana revienta un botón y sale una flor. Eso en el hemisferio norte sucede en la primavera, ¿sí? Ese es el florecimiento. Detrás de eso hay una energía que se manifiesta de la vida, energía vital. El otro ejemplo similar podría ser la erupción. Sabemos que el planeta Tierra está compuesta por una capa exterior y en el centro, en el núcleo, tiene un magma que es precisamente lo que sale en las erupciones. ¿Sí? Eso no es algo sólido, es algo es semilíquido, semisólido, y explota, ¿sí? A través de los volcanes. Nuevamente, eso es algo que se produce, eso es algo físico en el sentido etimológico de la palabra, ¿sí? Recuerden, fiein es producir, hacer que crezca, crecer, todo eso. Bien, pero podemos decir, lo físico, por lo menos etimológicamente, no es lo mismo que lo material, ¿sí? Ya vamos a ver las diferencias cuando veamos la palabra hyle y materia en latín, hyle en griego. El físico tiene otra raíz etimológica y, por supuesto, estoy insistiendo en esa raíz para dar el significado de qué es lo físico. En cambio, lo mental o psíquico, psique significa alma en griego, de donde viene psíquico, parecería que no es material, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, en la percepción. Digamos, en lo que es observable. Nosotros tenemos nuestros objetos alrededor, podemos ver qué tenemos en el cuarto, la puerta, la cortina, una mesa, la computadora. Todo eso es algo físico, pero en cambio, si es que tenemos una sensación de cansancio o un cierto miedo, un malestar, ¿eso qué color tiene? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuánto es el largo, ancho, altura? ¿Cuánto pesa? ¿Sí? Son cosas no físicas y por lo tanto parecería que son otro tipo de sustancia. ¿Sí? Ahora, ¿qué piensa el fisicalismo con respecto a lo físico? ¿Sí? A todos esos fenómenos mentales. Los fisicalistas, en este sentido ontológico, creen que, puesto que respondiendo a la pregunta, ¿qué cosas o qué tipos de cosas, qué tipos de ser existen? Los fisicalistas son monistas. Solo hay un tipo de ser y eso es físico. Cualquier otra cosa que
a primera vista o en primera instancia parezca no físico, en el fondo tiene que reducirse a lo físico, ¿sí? Entonces, eso es como una aplicación del fisicalismo a un determinado ámbito. Y voy a poner aquí eso, ¿sí? Eh, Psíquico, voy a abreviarlo de esta manera. Y acá voy a poner lo físico. ¿Ya? Bien, les pongo con una raya inclinada que les esté dividiendo lo psíquico de lo físico. Si es que nos parece que son dos reinos del universo, dos dimensiones, dos campos, dos espacios, dos tipos de ser en el fondo, el fisicalismo no acepta eso. Todo para el fisicalista tiene que ser de naturaleza física, por lo tanto, lo que pertenece al reino de lo mental, como les decía, la conciencia, la percepción, los pensamientos, los sentimientos, etcétera, tienen que reducirse a lo físico, ¿sí? Es decir, un pensamiento, una memoria, una sensación, no serían ni más ni menos que fenómenos cerebrales. Habría que ver de qué naturaleza podría ser química, eléctrica, eso que lo determinen los científicos. Pero desde el punto de vista filosófico, no puede haber dos tipos de ser. Todo es físico. Incluso lo que solemos llamar mental, o si quieren ustedes, espiritual o sobrenatural, ¿sí? De modo que voy a poner una flechita del primer ámbito al segundo para decir que lo psíquico se reduce a lo físico. Es decir, la naturaleza de lo mental tiene que explicarse en función de lo físico. Y por lo tanto, no es diferente de lo físico. ¿Sí? Bien, ahora veamos el segundo tipo de fisicalismo, que lo he denominado epistemológico. Tiene que ver con el conocimiento en general o con la ciencia. A ver, revisemos, por favor, qué es lo que dice Ferrater Mora. Ya. Se está refiriendo a la ciencia, ¿sí? Entonces, el paradigma de cientificidad, la ciencia por antonomasia, es la física, ¿sí? Lo que va a hacer, a poner pautas, normas para el resto de las ciencias. Y entre paréntesis tenemos una pequeña aclaración, dice, cuando menos las naturales. O sea, toda ciencia, incluso las humanas, las sociales, para un fisicalista, por lo tanto, la psicología, la historia, etcétera, la lingüística, si quieren gozar de ese estatuto de cientificidad, entonces tienen que acomodarse al modelo de la física. ¿Sí? A ver, entonces tendríamos que haber empezado diciendo, es una doctrina filosófica que sostiene que, ¿sí? Que el modelo de ciencia más elaborado o sofisticado que tenemos es el de la física. El resto de las ciencias, si quieren aspirar a ser genuinamente científicas, tendrán que amoldarse
a lo que es la física. ¿Sí? ¿Cuál física? La que sea aceptada por la comunidad científica, ¿sí? De cada tiempo. Bien, sabemos que los físicos discuten entre sí, pero en todo caso comparten seguramente un mismo método, un mismo procedimiento para resolver problemas, y eso tiene que ser compartido por cualquier otra disciplina que quiera ser científica. ¿Sí? Entonces, ese es el fisicalismo en sentido epistemológico. Bien, ahora, entonces, con esto cierro. A ver, no, me falta naturalismo. ¿Sí? Con eso sí, ya cerramos una familia. Naturalismo, eso está en la parte latina. A ver, voy a pedir que Pamela nos ayude con la lectura. Vamos a naturalismo. A ver, Ya, profe. un ratito, Naturalismo. ¿Ya un leo? ratito. Déjeme ver en qué página está. En la 25, profe. Ya, perfecto. Ahora sí, gracias. Por favor. Ya. Naturalismo. Actitud o doctrina filosófica que estima la naturaleza y las cosas en ella como las únicas realidades existentes. Se opone a todo sobrenaturalismo. Hay alguna continuidad en todas las realidades. Ya. Bien. Fíjense en... gracias, Pamela. Me quedó en la primera línea una duda. Dice, actitud o doctrina filosófica que estiman la naturaleza, ¿sí? Etcétera, etcétera. El estiman, el verbo está en plural y el sujeto tiene que ser también plural. Es actitud o doctrina. Ahí están dos sujetos. Por eso el verbo está en plural, pero aunque suena un poquito medio extraño. ¿Sí? Bueno, entonces está hablando de la realidad. Eso significa, por lo tanto, que es una doctrina ontológica. ¿Sí? Bien, entonces empecemos aclarando, explicitando eso. Es una doctrina ontológica y ya no hay un naturalismo epistemológico, sino solamente ontológico. ¿Sí? Doctrina ontológica que va a responder a ese problema de ¿qué es lo que existe? ¿Sí? Y la respuesta es, ¿sí? A ver, lo único que existe es natural. ¿Sí? Ahora, ¿y qué es la naturaleza? ¿Sí? Bueno, podemos entenderla como, a ver, nuestro mundo, es decir, nuestro planeta, nuestra galaxia, la constelación a la que pertenecemos o el universo, como el conjunto de cosas, ¿sí? Cosas naturales. ¿Sí? Ahora, lo que excluye es lo sobrenatural. ¿Sí? No existe lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Lo que está más allá de la naturaleza. Podríamos, con un gráfico, representar eso. Dibujemos un primer círculo en el que esté la naturaleza y voy a dibujar
otro círculo más amplio, eso sería lo sobrenatural. A ver, voy a poner con rojo porque el naturalista no acepta eso. ¿Ya? A ver, sobrenatural en el sentido de que trasciende la naturaleza, que está más allá de la naturaleza. Nuevamente, sabemos que natura es la traducción latina o el sinónimo de la palabra physis en griego. Entonces, lo natural es lo físico. ¿Qué sería lo sobrenatural? Lo que no es físico. ¿Y qué sería eso? Por ejemplo, las almas, los espíritus, Dios. Si los ángeles son inmateriales, eso sería sobrenatural. Nuevamente, con otra palabra que preferiría evitarla, lo sobrenatural sería inmaterial. Si es que es inmaterial, entonces no puede ser percibido, no es observable, no ocupa un lugar en el espacio. Tienen un tipo de ser diferente al natural, ¿sí? Pero precisamente eso no puede aceptar. Esto puse con rojo para decir que eso es lo que rechaza el naturalismo. Y aquí está la negación total, ¿sí? Un naturalista no puede aceptar nada que sea sobrenatural. Entonces, en caso de que exista Dios, los espíritus, las almas, o con otra palabra más popular, fantasmas, las almitas, si es que son reales, tienen que ser físicos, entidades físicas, ¿sí? Caso contrario, si es que no son físicas, entonces simplemente no existen, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando ustedes quieran memorizarse el significado de una corriente, en primer lugar, pregúntense a qué problema trata de responder esa corriente, ¿sí? Entonces, tenemos el problema de qué tipos de cosas existen. A ese problema, el naturalismo dice, lo único que existe tiene que ser de naturaleza física. O tiene que tener un tipo de ser natural, lo que hay en la naturaleza, ¿sí? Por lo tanto, la realidad, el ser, se agota en lo que es natural o físico. Bien, ahora pasemos a otra familia. Veamos la palabra Heimarmene. Ya voy a escribirles en el pizarrón. Cambiemos nuevamente al griego. Heimarmene. Recuerden, aquí está con el espíritu áspero. A ver, Lisbeth. Profe, no puedo leer porque me está un poco doliendo la garganta. Ya. A ver, Mary. En la página 4. ¿De latino, profe? No, griego.
Ya. Página 4. Es A el ver. quinto punto. A ver, ya. Sería destino, hado, a ver, la parte o suerte que le toca a cada cosa y en particular a cada hombre, dentro de la serie de acontecimientos que construyen la trama del universo, en tanto que sea en principio cognoscible o enunciable por medio de oráculos, intuición y hasta reflexión racional. Perfecto, gracias. Bien. Gracias, Mary. Bien, entonces, bien. A ver, nos falta aquí un sinónimo con una sola palabra. El traducir Heimarmene al español. Entonces, pongamos necesidad. Heimarmene es un sustantivo y por lo tanto, en cambio, necesario, eso es un adjetivo y para hacerle sustantivo abstracto, le añadimos ese sufijo de, bueno, cambiamos, quitamos el sufijo que es para adjetivo y en su lugar le ponemos la terminación ad, ¿sí? Necesidad. ¿Sí? Bien, entonces luego vamos a ver qué es necesario. ¿Sí? Pero aquí, tal como acabó de leer Mary, ¿sí? Se hace referencia a ver, con una palabra, destino o hado, con H, ad. Bueno, creo que mejor sería poner voy a borrar no quisiera apartarme mucho en este caso de lo que es el Ferrater Mora. Pongamos destino, ¿sí? O hado, ¿sí? Bueno, hado no es una palabra tan común, tan usual, entonces la voy a dejar de lado. ¿Y qué es el destino? ¿Sí? A ver. Bien. Solo voy a explicar lo que acabó de leer la compañera. ¿Sí? La parte que le toca a cada uno dentro del conjunto de acontecimientos del universo. ¿Sí? Bien, verá, con otras palabras, y luego esto va a salir en el equivalente latino. Dice, pensemos en qué significa eso de la parte que le toca a cada uno. ¿Sí? La idea detrás es la siguiente. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en la teoría de la reencarnación. Eso quiere decir que estamos pensando que el ser humano tiene dos elementos, el cuerpo y el alma. El alma es inmortal, el cuerpo perece. Y mientras el alma no está encarnada, está en otro lugar. Llamémosle, eso sería el mundo sobrenatural, llamémosle el cielo o como quieran ustedes. Y según esta doctrina del Heimarmene, ¿sí? Hay un libreto podemos llamar de una
una representación, puede ser una comedia, puede ser una tragedia, una obra de teatro, ¿sí? Y en el libreto, en el guión, están al comienzo los nombres de los personajes que van a intervenir en esa obra. Entonces, lo que hace, nosotros podemos imaginarnos que el destino es como un personaje. Podemos nosotros imaginarnos que tiene figura de mujer y estará con una túnica, y ella es la que va a repartir los papeles, ¿sí? Entonces, está frente a la Heimermene, frente al destino, que tiene el libreto en su mano, están las almas, pero sin nombre, ¿sí? O si quieren ustedes, simplemente con números. Entonces, al número 1 dice, a ver, tú vas a representar el papel de María Elena. Llega la siguiente, el alma 2, dice, tú vas a ser Eduardo. Y cada uno en esa distribución recibe lo que va a suceder en su vida, lo que va a actuar. Puede ser inconscientemente o conscientemente, pero todo lo que va a suceder en su vida ya estaba escrito en el guión que tenía el Heimermene o el destino, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la idea que está detrás. Obviamente esta es una idea griega, ¿sí? Y persiste actualmente de varios modos, ¿sí? Recuerden, la segunda parte de esta definición está haciendo referencia a que ese destino tiene que ser algo que se entienda o que se pueda enunciar, ¿sí? Ahí se dice por medio del oráculo o por medio de otros medios. Bien. Pensemos, por ejemplo, a ver, miren, el oráculo es algo que nos comunica una persona especial. Por lo general era una sacerdotisa que entraba en trance y supuestamente estando en esa condición, no sé si percibía ciertos humos o bebía algún brebaje y como que salía fuera de sí y estando en esa condición emitía un mensaje, ¿sí? Hacía un anuncio. Normalmente le hacían preguntas, ¿sí? Por ejemplo, a alguien un general, antes de iniciar una guerra, iba donde también se llama una pitonisa, a preguntarle, ganaré, perderé, ¿qué puede decirme? Deme una pista. Entonces, la pitonisa, ese es el oráculo que recibía, era lo que iba a pasar. Supuestamente esta pitonisa, de alguna manera, conocía o se creía que conocía el futuro y podía adivinar. Y eso era, obviamente, valioso para quien quería emprender una empresa de la envergadura, como puede ser una guerra en la que puede haber vidas de por medio, ¿sí? Bueno, y también, obviamente, ciertas ventajas. Bueno, tal vez la palabra ventaja no es la apropiada. No, de ninguna manera quiero dar la impresión de que estoy justificando las guerras, sobre todo las guerras imperialistas. Entonces, retiro esa palabra para evitarme dificultades. Bueno, ahora pensemos, por ejemplo, cuando alguien se hace leer las cartas. Las gitanas son expertas en eso. A veces podemos, en las fiestas de Cuenca, podemos encontrarnos con alguien que nos diga que nos puede leer el futuro. Y por supuesto, viven de eso, nos cobran no sé cuánto será para decirnos qué nos va a pasar, ¿sí? O el horóscopo, ¿sí? Esos son los astrólogos que creen que
tienen conocimiento de qué es lo que nos va a pasar, ¿sí? O leer la mano, cosas así. Entonces, esos son ejemplos de esta creencia del destino, ¿sí? Permítanme un último ejemplo, aunque no quisiera, no quería demorarme mucho en este tema, pero yo tengo una amiga que en realidad trabajaba en la universidad, ya se jubiló. Ella creía que se iba a casar con lo que a la final resultó ser su esposo, que iba a divorciarse de él, que iba a tener segundo divorcio con él mismo, y eso sucedió. O sea, bueno, él se casó segunda vez y segundo divorcio. Y eso le pasó. Entonces, eso es algo que difícilmente podemos decir pura coincidencia, ¿sí? Pero bueno, les, no quiero a ver, con este ejemplo, con este último ejemplo, decir que personalmente creo en el destino. Si es que por destino se entiende algo inevitable, bueno, eso, no quiero adelantarme, eso es lo que corresponde a determinismo. Ya vamos a ver en la parte de latina cómo se traduce Heimarmene al latín. Ahí aparece otra característica de lo que es el destino, ¿sí? A ver. Verán, para cerrar esta palabra, eso de que la parte que le toca a cada uno se podría expresar de otra manera diciendo que en lugar de que cada individuo, cada particular sea quien escoge su estilo de vida, cómo vivir, etcétera, el destino le escoge a uno. Esa es la idea detrás de Heimarmene. No hay propiamente ahí libertad, ¿sí? Bien. Ahora, pasemos a la parte latina que expresa la misma idea. En primer lugar, veamos el verbo del cual se deriva el verbo, el sustantivo fatum. A ver, quisiera, Nicole, ¿está ahí? ¿No? A ver. Alexandra. Tampoco. A ver, Santiago. Sí, Marcelo. Vamos a la parte latina. Veamos en la letra F. Busque la palabra fari. Es del tercer punto, página 21. Fari. Decir, hablar, proferir. Ya, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, quedémonos con el primer significado, decir. ¿Sí? Bien. Bien, las otras dos palabras podemos tomarlas como aproximadamente equivalentes. Obviamente son distintas, pero al momento de explicar lo que es el destino, nos da igual. ¿Sí? Bien, entonces, fari es un verbo. ¿Sí? Está en infinitivo. Normalmente
En el diccionario no aparece, en el diccionario tanto griego como en el latín no aparece el verbo en su forma de infinitivo, pero le pongo, esto es infinitivo, ¿sí? Decir. Ahora, a partir de este verbo, tenemos el sustantivo fatum, ¿sí? Fatum, terminación segunda declinación, neutro. ¿Sí? María. Sí, profe. ¿Encontró fatum? Uy, pero está larguísimo. A ver, leamos por lo menos las 4 primeras líneas. Vaya despacito para ir comprendiendo, por favor. Ya. Fatum, lo dicho o predicho. Lo predicho por un oráculo, el conjunto de las cosas dichas acerca del porvenir. Ado, destino. Expresa necesidad y predeterminación. Según una clase de fatum, el efecto tiene lugar aun cuando se evite la causa. Ya, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Bien. Entonces, ya. Bien. Con eso tenemos ya el bastante, ¿sí? Y ya se me acaba la hora. El fatum es el participio pasado del verbo fari. Y por lo tanto, si el verbo significa decir, el participio pasado es lo dicho. ¿Sí? ¿Sí? Es como cuando, y con este ejemplo termino, alguien le advierte a otra persona, que le va a pasar algo, ¿sí? Y el otro no hace caso, y le sucede. Entonces, ya te dije, ¿sí? ¿No es cierto? Ahora, chupa. Toma. Bueno, queridos estudiantes, se me acabó la hora, no puedo avanzar más, entonces terminamos aquí nuestra clase.